esta es la sesión número 2, hoy de 9 de marzo. Empiezo. Ok, entonces nos habíamos quedado lo que era programas, eso. Entonces ahorita vamos a ver lo que es software, que es parte de la tarea. Entonces el software es la parte lógica e intangible que poseen todos los sistemas informáticos. Entiéndase por sistema informático algún dispositivo, ¿sí? Una computadora, una tableta, un celular, un aparato, ¿sí? Para que puedan funcionar necesitan forzosamente un software, ¿sí? Que son otra cosa más que programas o conjunto de programas de cómputo, así como datos, porque también manejan datos, procedimientos o formas de hacer las cosas y pautas o reglas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático, ¿sí? Entonces, ese es el software, es el que permite hacer las cosas. En sí el aparato o el dispositivo hace cosas en conjunto con el software. Ahora, hay varios tipos de software. Algunos de las tareas, bueno, todas están bien. Por ahí algunos se fueron un poquito más allá. Está bien, no quiere decir que esté mal. Pero hay una clasificación básica que se tiene que hacer. O que se hace. Entonces, bueno, son tres. Uno es el software de sistema. Dice, es el programa responsable de la ejecución de todas las aplicaciones necesarias para que un sistema opere correctamente. Entiéndase por sistema la computadora en sí, ¿sí? Con todo lo que tiene. Ok. Ahora, bueno, mucha gente dice, el software de sistema es el sistema operativo. ¿Todos entienden qué es el sistema operativo? Sí. ¿Sí? El sistema operativo es el Windows, el Android, el iOS para iPhone o Mac, etcétera, Linux o no. No solamente ese es el software de sistema, también hay otro software de sistema que por ejemplo pueden ser los controladores, ¿sí? Los servidores, ¿qué más? Antivirus, programas específicos para arreglar la computadora o hacerle mantenimiento preventivo o correctivo, como por ejemplo puede ser el CCleaner, no sé si alguno lo ha escuchado. Bueno, el CCleaner es para estar borrando archivos temporales, arreglar algunas cosas del sistema operativo. Bueno, son ese tipo de software, ese software de sistema, ¿sí? El que me permite manipularlo, vamos a llamarlo así, para poder ejecutarlo correcto, o se esté ejecutando de manera correcta. Ese es el software de sistema, ¿sí? Bueno, el otro tipo de software es el software de desarrollo o programación. Eso es más, eso lo que dice, son todas las herramientas que permiten el desarrollo de nuevo software. Y no suelen ser utilizados por el usuario final, sino por los programadores. Entonces aquí ya es específico para la gente que se dedica a hacer sistemas o programas para las computadoras, aplicaciones para el celular, juegos de video, en fin, todos los programas se tienen que hacer con otro programa, que en este caso, o con otro software, que es el software de desarrollo o programación, ¿sí? Hay millones de lenguajes de programación para diferentes propósitos, para páginas web, para aplicaciones de escritorio, para aplicaciones de celular, ¿sí? Para aplicaciones de servidor, para todo. Hay mucho lenguaje de programación o software de desarrollo que se utiliza para diferentes propósitos. Bueno, ese es otro tipo de software que se utiliza. En las empresas sí lo utilizan este tipo de software, pero solamente en el área de sistemas o de desarrollo, si es que la empresa lo tiene. Y el último, que es el más común o el más que más se utiliza, es el software de aplicación. Dice, es un software de aplicación es un programa diseñado para facilitar algunas tareas específicas. Ojo con esa palabra que la marqué, tareas específicas para cualquier medio informático, ya sea computadoras, tablets o celulares. Entonces, ¿qué sería un software de aplicación? El básico sería, por ejemplo, Office, ¿sí? La paquetería de Office trae programas específicos para hacer algo. Por ejemplo, Word es para hacer documentos de texto, PowerPoint es para hacer presentación con diapositivas, Excel es una hoja de cálculo, Access es
para hacer bases de datos. Luego tenemos otro programa, por ejemplo, Photoshop, o para contabilidad o administraciones, COI, SAI, son programas para llevar contabilidad. ¿Qué más? Híjole, es que hay un montón de programas, ¿sí? Está el LibreOffice, que es como la contraparte de Office, es la versión gratuita, ¿sí? Entonces el software de aplicación me permite hacer tareas en específico para algo que tengo que hacer dentro de la empresa o como de manera individual, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago ese software de aplicación? Obviamente con el que vimos anteriormente, que era el software de desarrollo, se hacen este tipo de software de aplicación. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que es el software y cómo se clasifica? No, ninguna. ¿No? Ok. Por ahí algunos en sus tareas me pusieron software educativo, ¿qué otra cosa pusieron? También pusieron juegos, etcétera. Bueno, pero bueno, ya el software educativo, por ejemplo, también entraría en software de aplicación, ¿sí? Que es para una tarea específica, los juegos también, ¿sí? Pero bueno, está bien la clasificación que pusieron, hay gente que puso más, pero bueno, en general está bien la tarea, así como la pusieron, lo desglosaron más. Ok, continúo. Ay, otro. Ok. Ahora, otra cosa que dejé de la tarea era la tecnologías de información y comunicación, que le llaman TIC. Recuérdense, es TIC así como es, no TICs, porque mucha gente está acostumbrada a decir TICs, pero no, son TIC. Entonces, las TIC son un conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar, o sea, manipular información y enviarla de un lugar a otro. Ok. Abarcan, hay muchas posibilidades para solucionar problemas utilizando las TIC. Esas soluciones son tecnologías para almacenar y recuperar información, enviar y recibir información de un sitio a otro, y procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. Okay. Voy a más o menos explicar cada una de esas tres. Por ejemplo, tecnologías para almacenar y recuperar información. Hay muchas tecnologías. Ahorita la más actual, por ejemplo, podría hacer todo subirlo a la nube. ¿Todos entienden el concepto de la nube? ¿Sí entienden el concepto de nube? Sube los datos a la nube. Vamos a almacenar todo en la nube. ¿Todos entienden qué es el concepto de la nube o por qué le llaman la nube? Sí, porque es una base de datos, ¿no? Los canales de Suecia. Sí, pero a ver, pero ¿por qué le llaman la nube? O sea, dice, no, pues súbelo a la nube, pero ¿por qué le llaman la nube? Los canales de Suecia. A ver, pregunta, ¿ustedes pueden ver qué hay adentro de las nubes? ¿O qué hay después de las nubes? ¿O atrás de las nubes? ¿Qué hay? Físicamente en las nubes. No sabemos, ¿cierto? Ok. Nadie lo puede ver. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué le llaman la nube? Le llaman la nube, haciendo una analogía a las nubes de verdad. Nosotros no podemos ver qué hay dentro o atrás de las nubes. Entonces, cuando lo decimos súbelo a la nube, es que la información que nosotros manejamos como usuarios o como empresa, cuando lo subimos a la nube o cuando se sube a la nube, es que lo estamos mandando a algún servidor o algún equipo donde se almacene esa información. ¿En dónde está ese equipo? No sabemos. ¿Está en algún lugar del mundo? Puede estar aquí en nuestro país, o en Estados Unidos, o en Europa, o puede estar dispersa la información en varios lugares. Entonces, esas TIC para almacenar y recuperar información, ¿sí? Son programas, es tecnología que se utiliza para subir la información y poder recuperarla o descargarla. Esa es parte de esas TIC, ¿sí? Les vuelvo a repetir el concepto de nube. La nube es un lugar en alguna parte del mundo donde hay servidores con mucha información y ahí es donde se almacena.
el ejemplo más claro, bueno, todos los que tenemos cuenta de Gmail, tenemos un espacio de almacenamiento en Google Drive, ¿sí? Entonces, esa es la nube. ¿Dónde está? No sabemos dónde está, ¿sí? Pero en algún lugar del mundo debe estar. Probablemente está en Estados Unidos, o a lo mejor está en Sudamérica, por ahí por Brasil o por Argentina, o en Europa. No sabemos dónde esté, o puede estar duplicada la información. A lo mejor la tenemos en un lugar y la misma compañía Google, por ejemplo, hace un respaldo de la información y la tiene en otro lugar. Si le falla uno, tiene el respaldo del otro, ¿sí? Bueno, entonces ese tipo de tecnologías sirven para guardar y recuperar información. Por ahí comentaron en una base de datos, sí, pero no necesariamente tiene que ser base de datos. Hay otros tipos de archivos o de estructuras para almacenar la información, pero el más común es una base de datos. Ok, el segundo, puse enviar y recibir información de un sitio a otro, es cuando, por ejemplo, mandamos datos. Por ejemplo, podría ser mensajería instantánea, correo electrónico, servidores de archivos, ¿sí? Que es muy parecido al anterior, tecnologías para almacenar y recuperar información. Pues aquí estamos enviando y recibiendo información. Vamos a poner que el más común sea, por ejemplo, el correo electrónico, ¿sí? O también descargar información de algún servicio en la nube que podamos tener. Hay muchos como, bueno, Drive, Dropbox, Mega, Mediafire. Hay un montón de servicios para estar enviando y recibiendo información o para almacenarla. Y el tercero, que es procesar la información para poder calcular resultados y elaborar informes. Bueno, ahí ya se habla más que nada de aplicaciones que están de manera local en nuestro equipo o en nuestra empresa. Puede ser el COE, el SAI, puede ser por ejemplo un Excel, un Access, algún programa que alguien haya hecho, o incluso hay aplicaciones para celular que me permiten estar procesando información, ¿sí? Para hacer cálculos, obtener gráficas, etcétera, ¿sí? Todas esas son tecnologías de la información que, como bien comentaron, la mayoría en sus tareas sirven para hacer más productiva a la empresa y que tenga mejores sus procesos y los haga más rápidos, ¿sí? Ahora, no porque los haga mejores quiere decir que van a ser los más rápidos. Ojo con eso. Bueno, entonces esas son las dichosas TIC. Ahora, aquí puse unos ejemplos. Hay muchos, pero bueno, para que quede claro, una parte de las TIC es el internet de banda ancha, ¿sí? Ya no voy a explicar qué es el internet, pero bueno, la banda ancha es que tiene más capacidad para estar enviando información. Otra TIC, por ejemplo, podría ser televisión o monitores de alta definición. Por ejemplo, si yo quiero estar viendo, vamos a pensar que ustedes son gerentes de una empresa, le están mostrando la información y bueno, la quieren ver de manera muy clara, ¿sí? Y la más común ahorita actualmente pues son los teléfonos celulares o los smartphones, ¿sí? Donde podemos ver prácticamente casi todo, no todo, pero casi todo se puede ver ahí, ¿sí? Y tiene la ventaja de que es móvil, o sea, portable, y los puedo estar moviendo a todo lado. Tiene una desventaja los teléfonos móviles, o al menos yo veo esa desventaja, que dependiendo la ubicación donde esté es si yo voy a tener buena conexión de banda ancha o buena conexión a internet, ¿sí? Yo puedo tener el mejor teléfono del mundo, pero si la conexión en donde estoy ahora sí conectado no va bien, no me va a servir mucho el teléfono, ¿sí? No voy a poder estar actualizando la información o subiéndola y descargándola de manera pues en tiempo real, o sea, al mismo tiempo que la necesito ver, ¿sí? Bueno, continúo. Ahora, vamos a ver lo que es un sistema. En general, ¿qué es un sistema? ¿Sí? Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común, ¿sí? Esa es una definición de las tantas que hay de qué es un sistema. Entonces, un sistema son muchos elementos, ¿sí? Esos elementos van a trabajar entre sí o entre ellos mismos y para obtener un resultado o un fin común, ¿sí? Ese es un ejemplo, es la definición de sistema. En todos los sistemas
todos, ¿sí? Existen los siguientes componentes. Los elementos, obviamente, que van a interactuar, las relaciones entre ellos y el objetivo, que es el fin común. O sea, ¿qué es lo que van a hacer esos elementos con esas relaciones? O sea, ¿cuál es el objetivo o el fin que buscan? ¿Sí? Es como, por ejemplo, un equipo de fútbol. O sea, un equipo de fútbol, los elementos son los jugadores, el cuerpo técnico, ¿sí? Las relaciones es cómo se llevan ellos tanto fuera como dentro del campo, ¿sí? Y el objetivo pues es ganar los partidos de fútbol, ¿no? Ese sería la analogía, vamos a ponerlo así. Y luego dice, los elementos o partes que conforman un sistema pueden ser humanos o mecánicos, tangibles o intangibles, estáticos o dinámicos, ¿sí? Puse aquí un ejemplo del sistema respiratorio. Ok. Entonces ahí, como ven en la imagen, en el sistema respiratorio tenemos como elementos, serían las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquiolos, los pulmones, los bronquios, ¿sí? Por ahí, bueno, también se podría poner la boca. Bueno, entonces todos son esos elementos. ¿Cuáles serían las relaciones? Bueno, pues, ¿qué es lo que, cómo se relacionan unos con otros? Bueno, el aire entra por la nariz, de ahí la faringe, laringe, tráquea, bueno, funcionan para estar pasando el aire, de ahí se va a los pulmones, el pulmón hace algo y luego lo saca por la boca. Bueno, ¿cuál es el objetivo del sistema respiratorio? ¿Qué me pueden decir que hace? ¿Cuál es el objetivo? Oxigenar tu sangre. Exactamente, llevar oxígeno a la sangre o al cuerpo, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿sí? Los elementos son esos, las relaciones es cómo interactúan entre ellos para procesar el aire o el oxígeno que entra, y el objetivo es llevarlo a la sangre. ¿Me pueden decir otro ejemplo de sistema? ¿Qué otro ejemplo de sistema conocen? Inmunológico, circulatorio. Circulatorio. Miren, uno que yo pongo mucho, o doy ese ejemplo, por ejemplo, es el de la bicicleta. Es el de la bicicleta. Todos, bueno, supongo que saben andar en bicicleta, ¿sí? O en motocicleta, ¿sí? Entonces, cuando queremos frenar en la bici o en la moto, pues presionamos el freno, ¿sí? Entonces, ese freno tiene varios elementos. Uno es el freno en el manubrio, y luego tiene la tirita, que es el chicote, ¿sí? Y luego en el extremo del chicote, que está pegado a la llanta, tiene uno como bracito que trae unas gomas, ¿sí? Esos son los elementos. Ahora, ¿cómo funciona o cuáles las relaciones que tienen ellas? Bueno, cuando yo presiono el freno, el chicote se tensa, y lo que hace es que al tensarse, en la parte de abajo se cierran los brazos, ¿sí? Y esas frenan con las gomas, frenan a la llanta de la bicicleta o de la motocicleta, ¿sí? Entonces, y el objetivo obviamente es frenar o disminuir la velocidad, en este caso de la bici o de la moto. Bueno, ese es otro ejemplo de sistema. Otro muy básico podría ser un reloj de manecillas. Entonces, los relojes de manecillas internamente tienen muchos engranes. Esos engranes son los elementos, ¿sí? ¿Qué relación tienen? Bueno, que se van moviendo unos con otros, y el objetivo es estar dando la hora, ¿sí? O marcar la hora, ese es el objetivo. Y así hay muchos ejemplos de sistemas. Ok, entonces, ¿dudas con lo que es un sistema? No, profe. No, ok, entonces eso es un sistema, son elementos que interactúan entre sí para un fin común. Bueno, entonces sigo. Ahora, todos los sistemas, o el modelo de los sistemas, dice, se puede definir por sus entradas, su proceso y sus salidas, y responde por lo tanto al modelo cuyo esquema es el que se muestra de la siguiente manera. Ya les había comentado, si no mal recuerdo, que todos los sistemas tienen tres cosas: hacen una entrada, un proceso y una salida. Me voy a regresar un poquito al ejemplo del sistema respiratorio. El sistema respiratorio, la entrada sería inhalar oxígeno, ¿sí? O el aire, ¿sí? El proceso es lo que hace internamente el cuerpo
para procesarlo y llevarlo el oxígeno a la sangre. Y la salida es, ¿cuál sería la salida del sistema respiratorio? Cuando exhalamos dióxido de carbono, ¿sí? O CO2. Ese es el modelo del sistema, ¿sí? La entrada, el proceso y el salida. Todos los sistemas, el que ustedes me digan, tiene exactamente lo mismo, ¿sí? Una entrada, un proceso y una salida. No hay ninguno que no tenga ninguno de esos. Si le falta o le llegara a fallar o faltar alguno de esos, ya no cumple ese modelo de sistema. O sea, no puedo procesar y tener una salida si yo no tengo una entrada. No puedo tener una salida, aunque yo tenga entrada y proceso, tengo que sacarlo eso, ¿sí? O, no puedo tener entradas y salidas, pero sin haber procesado nada. A fuerzamente tengo que procesar algo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo que siempre pongo, está, no chusco, pero bueno, es el más común. El sistema digestivo. Entonces, en el sistema digestivo, nuestra entrada sería comer o meternos alimento a la boca. El proceso sería el proceso de digestión, lo que hace el cuerpo humano. Y la salida es, pues, cuando vamos al baño, ¿sí? Cuando desechamos lo que ya no sirve. Entonces, ese es el modelo de sistema. Tenemos entrada, proceso y salida. Repito, todos los sistemas siguen ese modelo, ¿sí? Esas tres actividades. Ahora, ¿qué es un sistema de información? ¿Qué me pueden decir o qué creen que sea un sistema de información? Ya vimos qué sistema y la semana pasada vimos que era información. ¿Qué creen que sea un sistema de información? ¿Cómo a qué le suena? ¿O para qué creen que sirva ese sistema de información? Tal vez que tú proceses datos y pues procese esos datos para crear información. Bueno, sí tiene que ver con los datos o para procesar la información, muy bien. ¿Alguien más? Física. Para administrar o recopilar igual Muy bien. datos. Ok. Esas palabras son claves. Administrar y recopilar. Muy bien. Ok, a ver. Va. Voy a explicar qué es un sistema de información. La definición es conjunto de elementos que interactúan entre sí. Eso es igualito a la anterior, a la definición normal del sistema. Pero fíjense ahora que viene al final. Dice, con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Ok. ¿Cuáles creen que sean las actividades de una empresa o negocio? Tal vez tener un inventario o bueno, sí, algún conjunto de datos para saber cuánto se ha vendido o cuánto debería de haber de ganancia, no sé. Exacto, muy bien. Entonces, bueno, muy bien. Bueno, las actividades son variadas, pero en general las actividades, así como más comunes que tiene una empresa es, pues llevar el almacén, el control del almacén, las ventas, ¿sí? Lo que compro, ¿sí? Entonces, bueno, ese conjunto de elementos que interactúan entre sí son, ahorita vamos a ver qué es, son esos que ven ahí. Una es el equipo computacional, ¿sí? Que pueden ser variados, una computadora, el escáner, cámaras, teclado, mouse, impresoras, todos esos son dispositivos, ¿sí? Eso es parte de los elementos, sería como el hardware. Otro elemento y muy importante es el recurso humano. Si bien ya muchas empresas muy grandes donde hacen producción en masa, ya se utilizan máquinas que están automatizadas, bueno, pero siempre debe de manejarse recurso humano, no solamente para producir, sino para llevar el control dentro de la administración. Entonces, otro elemento importante es el recurso humano. Otro elemento importante dentro de ese sistema de información de hecho creo que para mí, bueno, al menos para mí es lo más importante, es los datos o la información que se está manejando, ¿sí? Yo puedo tener
una empresa chiquitita, sí, pero a lo mejor no cuento con equipo computacional, pero sí cuento con recurso humano, a lo mejor muy mínimo, pero siempre lo que se debe de cuidar, siempre, 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 es el recurso humano. Perdón, los datos o la información. Y otro elemento también importante es los programas o el software que se va a utilizar para precisamente procesar esa información. Entonces, esos son los elementos que interactúan entre sí. Entre todos ellos, el fin común, ¿sí?, es apoyar las actividades de la empresa o del negocio. ¿Cuál? Depende del giro del negocio. Eso va a depender mucho del giro, pero perdón, va a depender mucho del giro, pero bueno, son las actividades básicas de una empresa, ¿sí? Llevar el control de las ventas, las compras, el recurso humano, de todo lo que lleva una empresa. Ok. Ahora, todos los sistemas de información hacen 4 actividades básicas. Ya habíamos visto que de cajón hacen entrada, proceso y salida. Ahí te voy a explicar cada una de ellas desde el punto de vista de un sistema de información. Entonces, la primera sería la entrada, que la entrada es el proceso en el cual el sistema toma los datos que requiere para procesar la información. Esa es la entrada. Cuando se le introducen datos o información al sistema, ¿sí? Esa es la entrada. Ahora, las entradas, hay 2 tipos de entradas dentro de un sistema de información. La primera es la entrada manual. Dice, esas las proporciona en forma directa por el usuario. Es decir, aquí puse varios ejemplos. Desde teclado, con un lector de código de barras, que sería algo similar a un teclado, con un mouse, con un lápiz óptico. También se pueden introducir datos o información a través de un micrófono, como por ejemplo como se le hace con el asistente de Google, o con Alexa, o con Siri, ¿sí?, o con Cortana. También estamos introduciendo información al sistema y ya ellos a través de los comandos de voz hacen algo. Y luego también tenemos, que es muy similar al lector de código de barras, el lector de código QR, ¿sí? Entonces esas son entradas manuales, donde el usuario, ¿sí?, o la persona introduce la información. Ok. Luego tenemos otra entrada que le llaman entradas automáticas, ¿sí? Son datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas, que sería por ejemplo la salida, y esto último se denomina interfaces automáticas. Puse aquí el ejemplo en la imagen de, por ejemplo, cuando quieren sincronizar su teléfono con otro dispositivo. Entonces, ustedes dentro de su teléfono entramos a la aplicación y dicen, quiero sincronizarlo con, no sé, con el estéreo o con la televisión o con algo. Entonces, internamente el teléfono, yo le pongo datos, ¿sí?, manualmente, tecleo lo que yo quiero, ¿sí?, y cuando yo le digo enviar, lo que hace es que hace un proceso, ¿sí?, y luego el teléfono hace una salida. ¿Hacia dónde va la salida? Bueno, hacia un servidor de algún lado, y automáticamente esa salida va y configura, en este caso vamos a poner la televisión. Entonces ya tengo enlazado mi cuenta del teléfono con la cuenta o con la televisión. Entonces lo que yo busque en el teléfono se va a ver en la televisión. Entonces yo no le puse directamente los datos a la televisión, se lo puso desde la aplicación, yo se lo puse, y entonces hizo una salida, el teléfono hace una salida, que es una entrada automática a otro sistema, en este caso el de la televisión. Entonces esas son las entradas automáticas, ¿sí?, donde el usuario no interviene, el propio sistema se las manda entre él mismo, o a una aplicación o a otra, o a otro equipo dentro de la misma red o fuera de la red, ¿sí?, o dentro de la infraestructura del equipo. Esas son las entradas automáticas. Y las entradas manuales, pues es cuando yo lo hago de manera manual. Ok. Otra actividad básica, aparte de las entradas, esta es de las más importantes, es el almacenamiento de la información. Dice, es una de las actividades más importantes que tiene una computadora o un sistema. A través de esta propiedad, el sistema puede recordar la información guardada en la sesión o proceso anterior. Okay. Ya habíamos visto que era entrada, proceso y salida, pero faltaba que era el almacenamiento de información. Entonces, esta es muy, muy importante en las empresas,
porque si no guardamos la información, vamos a pensar que un cajero, el que cobra en la caja, ¿sí? Cuando termina su turno, que normalmente ¿qué tiene que hacer el cajero? Por ejemplo, de un Chedraui o un Oxxo, cuando termina su turno, ¿qué hace? Pues como hacer las cuentas, ¿no? Hace el corte de caja, ¿no? Ok. Sí. Ajá. Ese corte de caja es, bueno, aparte de que él imprime el ticket y todo eso, bueno, ese corte de caja se tiene que almacenar en algún lugar. Imagínense que no se almacenara, ¿sí? Entonces, yo como usuario, oiga, es que me cobraron mal tal cosa. A ver, no, pues es que el corte de caja no se guarda aquí, señor. Entonces ahí no me sirve a mí, o si quiero hacer mi contabilidad del mes o por semana, no, como lo lleven, no me va a servir de nada. Entonces el almacenamiento es muy importante porque todas las actividades, ¿sí? Procesos, todo se tiene que guardar en algún lugar, ya sea de manera física ahí en el equipo, o como puse ahí en la imagen, se puede guardar en la nube o en algún servidor que tenga la misma empresa en algún otro lugar, ¿sí? Entonces, esa actividad que es el almacenamiento de información es bien importante. Si un sistema de información no almacena la información o no la guarda, ¿sí? No sirve, no les va a servir. Imagínense que la computadora nada más sirviera para trabajar y que no guardara nada. O sea, no podía ni guardar fotos, ni canciones, ni sesiones, nada, ¿sí? Ni archivos, nada. Entonces no me serviría, ¿sí? Igual el teléfono. Entonces, una de las actividades importantísimas es almacenar información. Ok. Entonces ya tenemos entradas y almacenamiento. Vamos con la tercera. ¿Cuál seguiría? Bueno, el procesamiento de la información. ¿Qué es el procesamiento de la información? Dice, esta característica de los sistemas permite la transformación de los datos, es decir, al introducirlos yo de manera manual o automática, ¿sí? El sistema hace algunas operaciones, ¿sí? O transforma esos datos ya sea para almacenarlos, para mostrarlos, ¿sí? Para hacer alguna operación, lo que sea. Entonces, toda la información de las empresas o que entra en las empresas se tiene que procesar. El proceso que ustedes gusten y quieran, pero siempre se tiene que procesar. Es muy raro que la información se quede tal cual así se ingresó, es muy raro que se quede, pero bueno, sí se dan los casos, pero toda la información se tiene que procesar, ¿sí? Y entiéndase por proceso no solamente hacer la operación, también hay un proceso de guardar o de estar leyendo las cadenas, lo que se quiera. Y ya luego, bueno, ese es el procesar la información. Y luego tenemos la salida de la información. Dice, es la capacidad de un sistema de información para sacar, vamos a mostrarle, la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Entonces yo ahí puse de ejemplos, varios. Puse por pantalla, obviamente, pues es lo más común. Metemos información y nos las muestra en pantalla. También la podemos mostrar por un proyector. Impresa, también es de lo más común. También se puede procesar la información, bueno, la salida de información también puede ser por audio, ¿sí? Cuando llegan, por ejemplo, los avisos, eso también me está sacando información, ¿sí? Y bueno, puse también un plotter, puede ser también un plotter, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí se están cumpliendo las 4 actividades básicas: entrada, almacenamiento, proceso y salida. Ahora, el almacenamiento no necesariamente tiene que ir después del proceso, o antes, puede ir después, o también puede ir después de la salida, también puede ir después, o sea, pero se deben de cumplir las 4 actividades. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profe. No, maestro. Ok. Les voy a poner un ejemplo de esas 4 actividades. Todos hemos ido a poner saldo al celular, ¿cierto? ¿Me pueden decir cuál es el proceso que siguen ustedes para ponerle saldo al celular? Pues ir, Ajá. pedir, y ya de ahí damos la información que sería nuestro número telefónico, ¿Y qué más? pagamos. Ok, y pagas Y y ya te llega el aviso, ¿no? O llega el aviso al teléfono. sí, Ok, bueno.
Así está muy sencillo, ¿sí? O sea, y así es como es. Pero bueno, ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, voy a explicarlo. Entonces, el usuario llega y dice, no, ¿sabe qué? Quiero ponerle saldo a mi celular. Y entonces, el cajero me dice, bueno, ¿qué datos pide? Me pide la compañía, Telcel, Movistar, la que sea, ¿sí? Me pide el teléfono y el monto. Esos serían mis datos de entrada, ¿cierto? Y sería una entrada manual. ¿Por qué es una entrada manual? Porque el usuario introduce esa información desde el teclado, ¿sí? Ok. Después, ¿qué seguiría? Dentro del sistema que tienen ellos, o sea, en su equipo, se hace un proceso de verificar los datos que estén correctamente introducidos donde van, ¿sí? Y ya después de que se hizo un proceso, hay una salida. Ojo, aquí todavía no estoy poniendo almacenamiento, pero sí el almacenamiento va a ir casi hasta el final. Entonces, después de eso hace una salida de datos hacia los servidores de la compañía telefónica, ¿sí? La que ustedes quieran. Entonces, esa salida, ¿en qué se va a convertir en el otro sistema? ¿En una entrada de qué tipo? Miren, se realiza una entrada automática porque aquí donde están los servidores de la compañía telefónica, digo, obviamente hay personas, pero no hay no hay gente recibiendo mira, le voy a poner a fulanito saldo. No, eso lo hace automáticamente el sistema, ¿sí? Entonces eso está en algún lugar de México o en algún lugar del mundo, está la compañía telefónica donde está guardado los datos de ese teléfono, ¿sí? O del número telefónico, ¿sí? Entonces se realiza una entrada automática de los datos. Se realiza un proceso. Aquí en este lado donde está el servidor o la compañía telefónica se hace un proceso. Ese proceso, así a grandes rasgos, se verifica que el número esté correcto, ¿sí? Y como le voy a aumentar, voy a hacer una operación, ese proceso de aumentarle. Si yo tenía, por ejemplo, tenía 20 pesos de saldo y le pongo 50, ahora voy a tener 70 pesos de saldo, ¿sí? Y ese se va a guardar aquí en algún lugar, ¿sí? Se guarda en la base de datos que tienen ellos. Y una vez que ya se hizo la entrada, ya se hizo el proceso y se almacenó, este mismo sistema donde está la nubecita de la compañía telefónica tiene que hacer una salida. ¿Hacia dónde va la salida? Se regresa, dice, la salida de regreso al sistema origen, ¿sí? O sea, a donde yo fui a poner el saldo, se procesa la recarga, ¿sí? O sea, hace una salida, hace una entrada automática, ¿sí? Hace otra vez el proceso de proceso, se almacena, se tiene que almacenar aquí la venta de la recarga, ¿sí? Si yo no la almacenara, no puedo después yo ir a reclamar y entonces va a aparecer dinero de más en la tienda, entonces tampoco no tendría lógica. Y bueno, y se imprime el ticket, esa sería la salida, aparte de que en la pantalla del sistema de la tienda se tiene que ver pues, que la recarga fue exitosa. Y aparte el sistema de la compañía telefónica le manda un mensaje al usuario donde dice, se muestra al usuario que ya tiene la recarga, que sería recarga exitosa y lo que sale siempre, ¿no? Entonces ahí están las 4 actividades básicas de un sistema de información, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda de estos pasos? ¿Sí? Digo, ahí lo desglosé lo más que pude, pero bueno, así a grandes rasgos se puede entender cómo es que funciona un sistema de información, o esto también puede ser un punto de venta, ¿sí? Donde hago entradas manuales, hago procesos, lo almaceno, hago entradas automáticas, que sería en el lado del servidor de la compañía telefónica. Él aquí, en este sistema, también aparte de que hizo la entrada que fue automática, hace un proceso, un almacenamiento, hace una salida y de ahí esa salida se va tanto al sistema origen como al teléfono del cliente y ahí están especificadas las 4, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? ¿No? No, todo bien. Ok, ahora, tomen en cuenta algo. En este ejemplo, el chip
o en su SIM, en su chip de teléfono, está guardado, bueno, no está guardado el saldo está guardado en la compañía telefónica. Cuando nosotros prendemos el teléfono, ¿sí? Es que se descargó, lo prenden, ¿sí? Tarda un poquito, pero bueno, la información de su teléfono, ¿sí? O de su saldo, mejor dicho, la información del saldo, no está en el chip, está guardada en la línea, bueno, en los servidores de la compañía telefónica. Entonces, cuando nosotros prendemos el teléfono, tarda un poquito, como que se está enlazando. Entonces, cuando agarramos y ya checamos el saldo, no importa en qué teléfono yo prenda mi chip o meta mi chip, siempre va a decir que tengo saldo en tal teléfono, ¿sí? Entonces, eso, en mi chip. Entonces, eso no va a importar. Entonces, el chip está, en la compañía telefónica está guardado el saldo. Entonces, cuando yo me conecto, esa información la estoy consultando directamente al sistema de la compañía telefónica. Así funciona a grandes rasgos el poner saldo, y es un ejemplo muy claro y fácil de entender de lo que hace un sistema de información.